El siguiente speaker nos va a hablar un poco qué es lo que está pasando en la banca inteligente. De hecho, la charla se llama Operación Bancaria Inteligente. Es una empresa que está presente no tan solo en el mercado bancario, en la industria financiera, sino que tiene también presencia en el mercado de la salud, en seguros, en muchas áreas. Así que es un placer tener con nosotros a Andrés Nova de la casa de Highland. Muchas Andrés, gracias, Pato. es de la casa, así que tendrían que aplaudir más fuerte aún. Vamos, Andrés, arriba. Bueno, buenos días. Como decía Patricio, mi presentación está relacionada con la operación de las entidades financieras y lo que estamos buscando es cómo generamos la eficiencia y la productividad en esas operaciones. Nosotros somos una empresa americana, estamos localizados en Cleveland, en Estados Unidos. Llevamos 27 años en el mercado, nuestro primer cliente fue un banco en el tema de canje de cheques y hemos venido aprendiendo de esta industria y de las diferentes operaciones que nos encontramos en los diferentes países. Acá en Colombia estamos representados por Giga y lo que hemos venido encontrando no solamente en las operaciones de la banca tradicional, sino en las microfinancieras, en las cooperativas, en entidades de consumo, en todas ellas hay unas necesidades muy específicas, muy típicas y que tradicionalmente no están cubiertas por procesos estándar. Y eso pues, es lo que venimos tratando de solucionar. Si queda alguna duda de esta presentación, igual nosotros tenemos acá uno de los stands y podemos profundizar en cualquiera de los temas. ¿Y cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque es conectar toda la entidad financiera, conectar toda la información y los puntos de decisión para que se puedan tomar esas mejores decisiones de una manera eficiente y en el momento oportuno en las organizaciones. ¿Y a qué voy? Lo primero es que todas ustedes están en un proceso de transformación de alguna manera, o lo están planeando o lo están ejecutando. Y lo que hemos venido encontrando es que muchos de esos esfuerzos de transformación se vienen enfocando en el front, en los temas, como hemos visto acá, de experiencia de usuario, de cómo llevar esa omnicanalidad, nuestros productos, de cómo ser más eficientes y mejorar esa relación y ese nivel de satisfacción que tenemos con ellos. Y también se están haciendo grandes inversiones en analítica para poderlo entender mejor y conocerlo. Pues nosotros estamos apoyando esa tercera parte, que es el back, porque lo que nos encontramos es que a pesar de que les damos esa mejor experiencia y salimos con esa super aplicación de movilidad y ese mega portal, el back office no está respondiendo a la misma velocidad. Y la expectativa que estamos generando en esa experiencia de usuario a veces se ve un poco frustrada por los tiempos que están tomando las operaciones tradicionales. Y ahí es donde nosotros estamos apoyando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos, por un lado, conectando las personas con la información, porque lo que notamos también es que las personas no pueden tomar a veces las decisiones porque no tienen toda la información a la mano, están desconectados. Pero también hay una desconexión entre los sistemas y la información. No todo está en un único sistema y las personas tienen que consultar 5, 8 plataformas para hacer un análisis de riesgo, para hacer una evaluación de crédito. La idea es también cómo conectamos esos sistemas con la información. Y por último también los procesos, porque los procesos a veces están desconectados. De tal manera que lo que queremos es lograr que la información se conecte con las personas con los sistemas y los sistemas con los procesos y se puedan tomar esas decisiones oportunamente. Obviamente cumpliendo con una normativa y un cumplimiento y ese compliance y manejando unas buenas políticas de riesgo y de seguridad al tener todo ese gobierno de información. Yo le tomé esta fotografía el viernes de la semana pasada, un aparatico que me llamó mucho la atención porque me pareció que conectaba todos esos mundos y era un claro ejemplo de cómo se pueden hacer estas cosas. Estaba en un medio de transporte de una de estas aplicaciones en internet y lo había pedido por cash, pero no tenía en ese momento para pagar la distancia, el transporte, el servicio que me habían prestado. Entonces esta persona tiene el aparato colgado ahí de su espejo retrovisor y me dice, tranquilo, yo tengo una cuenta en PayPal, pero con puedes pagar con tu tarjeta de crédito de tu banca y fuera de eso ahí hacemos el cruce con el servicio que estoy prestando por internet y te llega incluso un recibo con el servicio prestado, aquí haces la firma, la validación,
tú tienes el control. Pues bueno, este es un buen ejemplo de conectividad de todos esos mundos. Claro que también es un buen ejemplo de eficiencia porque a las 2 horas me habían hecho 12 millones de cargos en la tarjeta de crédito. Pero eso ya es parte de mi catarsis. Si se utiliza esta tecnología con un buen propósito y se mitigan esos riesgos y esos temas de seguridad, pues seguramente se genera la confianza en el usuario para utilizar estas nuevas tecnologías. Por mi lado, no vuelvo a utilizar este aparatico nunca más. ¿Qué estamos haciendo entonces a nivel de la conexión entre los sistemas y la información? Lo que ustedes ven acá es solamente una pequeña muestra de todos los sistemas que se pueden involucrar en esa operación y toda la diversidad de información que está llegando. Seguramente al core con temas e información relacionada con los productos del activo y del pasivo, seguramente sistemas expertos o específicos de riesgo, de crédito, en donde hay que hacer todos unos manejos de documentación de las garantías para los desembolsos, de firmas de las escrituras, de las letras, de la toma de información, las huellas, data también que llega, pero de igual manera también de los portales, de entidades externas. Y si ustedes ven, hay mucha información que nosotros llamamos no estructurada, porque la estructurada está en estos mismos sistemas expertos. Yo en el CRM tengo toda la información de mi cliente y en el core tengo toda la transaccionalidad y toda la información, la información estructurada de mi operación. Pero todos estos otros silos o toda esta información está quedando en silos a veces, dispersa y no se tiene el control y el único gobierno de información para tomar una decisión, porque todo esto sí se necesita para tomar esa decisión. Pues lo que estamos haciendo es, creo que se le acabó la pila aquí esto. Ya. Lo que estamos haciendo es consolidar todo esto, controlar, monitorear y estructurar toda esa información asociada a la transaccionalidad, pero en una visión única de expediente electrónico del cliente. Y de esa manera tener como esa vista 360 grados de toda la información que tengo de mi cliente. De tal manera que si yo le estoy ofreciendo un nuevo producto, por lo menos ya sé si ya lo tiene o no lo tiene, que es lo que a veces me llaman los call centers a ofrecerme una tarjeta de crédito que ya tengo del banco. Es generar esa conexión y saber y poder hacer un upsell o un cross-sell del cliente de una manera inteligente, controlando toda esta información. Eso es lo que hemos hecho en muchas organizaciones. Todos estos ejemplos que ustedes ven acá son de cooperativas, credit unions, como la llaman en Estados Unidos, que después de la crisis hipotecaria que hubo, tuvieron que apretarse en sus operaciones y generar muchísima eficiencia, porque tienen pocos asociados. No son los grandes bancos que tal vez con cierto volumen pueden mantener unas operaciones, sino que tienen que hacerlo todo de manera muy eficiente. Y lo que hemos logrado con este tipo de conceptos es toda la productividad en el tema de tiempos que se manejan, en el tema de búsqueda de información, tiempos de espera, los costos asociados a los procesamientos de los créditos, la utilización de ese capital humano realmente en unas labores de mayor valor para la organización y no tanto operativas, las reducciones en costos en cumplimiento y en riesgo, y en general todos los costos operativos que genera el no tener el acceso a esa información. Son ejemplos muy contundentes de cómo la operación se puede apalancar en ese gobierno de información. Ahora, todos los procesos están interconectados. La idea también es conectar los procesos, porque seguramente un proceso de originación genera toda una información que después ingresa a un siguiente proceso como es el de análisis de crédito, y ese resultado alimenta también un proceso de desembolso y garantías, y ese resultado alimenta un proceso de cumplimiento o de FATCA. Si yo logro conectar también esos modelos de información, pues tengo toda la continuidad en mi operación y toda la eficiencia transversal a la organización. Al final, por supuesto, buscamos automatizar todos esos procesos y tener todas las técnicas y tecnologías de una manera que pueda generar esa eficiencia. Es lo que hacemos, como en este caso, un ejemplo de un típico crédito hipotecario en donde seguramente hay muchos
análisis de completitud de información, muchas validaciones e interacciones con el cliente. Y la idea es un poco empezar a eliminar pasos innecesarios, empezar a eliminar tal vez la presencia del cliente y hacerle un tema más de autogestión en donde se puedan integrar todas estas tecnologías que ustedes han visto de autenticación, de biometría, de reconocimiento facial. Digamos que se genera cierta independencia al uso y a la decisión de cuál de estas tecnologías voy a utilizar, pero de qué manera las llevo al cliente. Tal vez eliminar todo este tema de iteraciones con el cliente y generarle correos automatizados en donde le permita adjuntar la información que hizo falta y evitar tal vez un reprocesamiento o evitar también una pérdida de tiempo de parte del cliente en un traslado. De la misma manera, tal vez colocarle una nube segura en donde haya trazabilidad y pueda permitirse con seguridad colocar mi información personal, pero con todas las políticas y normativas que requiera ese proceso. Y de la misma manera, al interior de la organización, tal vez proveer toda la capacidad tecnológica para que se puedan hacer las N iteraciones y los procesos necesarios para la aprobación, por ejemplo, de un crédito. Esto lo montamos en una microfinanciera acá en Colombia, en donde lo que se buscaba era buscarle el producto, era otorgarle el producto adecuado a ese cliente. Y esto se trataba de crédito de vehículos. Entonces el cliente llega y pide un crédito para un Mazda 2 y arrancan los comités en línea que se hacen por la mañana y por la tarde, directo después de la evaluación del comercial. Y empiezan a iterar y dicen, no, el cliente no tiene capacidad de pago. Reversan, vuelven y hacen el comité, notifica a todas las personas y siguen tomando y ajustando esa decisión hasta que dicen, bueno, no, el señor tiene para una bicicleta, pero le sacan el crédito. Señor, usted no puede pagar el carro, pero tiene su bicicleta. Y es un poco lo que se busca hacer también, ¿no? Al final, pues, con todo este gobierno de información se cuenta con toda la visibilidad de esos indicadores de gestión de la información, seguramente también de los procesos, pero a veces los procesos es más fácil monitorearlos, pero indicadores de gestión de la información es mucho más complicado si no se tiene este gobierno de información. Eso es lo que hicimos, por ejemplo, en Quicken Loans, no sé si lo conocen, pero es el mayor prestamista y mayor colocador de crédito hipotecario en los Estados Unidos, 100% digital. Con ellos hicimos todo el proceso totalmente electrónico desde hace varios años, toda la productividad, y ellos están desembolsando entre 1 y 2 semanas un crédito hipotecario basado en todo esto. Por supuesto, hubo que trabajar en todos los temas de desmaterialización, identificación y autenticación del cliente, en la adopción tecnológica y experiencia de usuario y toda la interoperabilidad de que la transacción acompañara los contenidos y tener toda esa integralidad. Al final, ¿cómo conectamos esos procesos y esa información con las personas? Nosotros somos de esa política de que entre menos clics, mayor adopción y mejores decisiones. Y la idea es proveerle todo ese modelo de información a través de sus aplicaciones nativas, lo que normalmente utilizan en su día a día. Si el asesor de servicio está a través del core, a través de alguna aplicación experta, a través de eso tiene el acceso a ese resto de información. Pero el cliente también a través de su portal o el auditor a través de esa intranet que le dispusimos o en la lista de riesgo a través de esos formularios específicos con que tiene que hacer esa valoración. Pero cada uno tiene su experiencia. Sin embargo, cuenta con la misma información sustentada de acuerdo a su rol y su perfil y la decisión que tiene que tomar. Eso es lo que venimos haciendo en muchas organizaciones. Esa es, por ejemplo, la experiencia que tiene este vicepresidente de uno de los bancos de Estados Unidos, en donde dice, todos estamos utilizando esta tecnología, sin embargo, nadie sabe que la utiliza. Y es un poco la idea ser lo menos disruptivo en esas operaciones y en esa experiencia de usuario. Al final, todo lo que les he hablado involucra muchas tecnologías, BPM, robótica, gestión y gobierno de información, automatización, formularios electrónicos, biometría, pero en la base de esta operación inteligente y de la posibilidad de hacer esto una realidad es también poderlo hacer
con una plataforma simplificada, con una arquitectura que escale, pero que me permite igualmente cumplir con esa proyección de crecimiento, con la transversalidad en la organización para que pueda cubrir toda esta operación y sin desarrollo, con la posibilidad de montarlo esto de manera eficiente, rápida y tener victorias tempranas. Es lo que venimos haciendo en muchas organizaciones locales, regionales y a nivel mundial, y es pues lo que estamos mostrando un poco acá en el evento. Muchas gracias.